Con la morfología de un diplococo teñida de color rosado o fucsia en la tinción de Gram, hoy veremos lo que son los meningococos. Mi nombre es Isaac Awich y mi equipo está conformado por Santiago Pérez, Jorge Santos y Rodolfo Tuz. Nosotros somos del quinto G y el tema que les presentaremos es el meningococos. La bacteria principal o su nombre científico es Neisseria meningitidis y a continuación veremos todo sobre su información principal con mi compañero Jorge. Mi nombre es Jorge Alexander Santos Cáceres. Hoy les voy a exponer sobre la bacteria Diplococos. Empezamos diciendo que los diplococos son un tipo de bacterias que se caracterizan por tener una forma esférica, como lo podemos ver en esta imagen, y presentarse siempre en pares, igualmente como lo podemos ver en esta imagen que se presenta en pares. Esto ocurre porque después de dividirse, las dos células hijas no se separan completamente, quedando unidas y formando ese par típico que les da su nombre. El término diplococo proviene del griego diplo que significa doble, y cocos, que sería grano o esfera. Por lo tanto, su significado literal es dos esferas juntas. Los diplococos son no son una especie específica, sino un grupo de bacterias que comparten esta forma y manera de agruparse también. Dentro de este grupo existen microorganismos de gran importancia médica. Algunos ejemplos son Neisseria meningitis, el agente causante de la meningitis bacteriana; Neisseria gonorrhoeae, responsable de la gonorrea; y Streptococcus pneumoniae, una de las causas más comunes de la neumonía, sinusitis y otitis. Estos organismos tienen relevancia clínica alta debido a la rapidez con la que pueden propagarse y a las enfermedades también que potencialmente graves que producen estas bacterias. Después, en cuanto a su morfología de la bacteria Diplococos, presentan células pequeñas y esféricas. En cuanto a su morfología, los diplococos presentan células pequeñas y esféricas, generalmente entre 0.5 y 1 micrómetro. Su agrupación característica es en pares, como ya lo había dicho antes. En algunos casos pueden verse formados en cadenas cortas, dependiendo de la especie. Pueden ser gram positivo, como Streptococcus pneumonia, que aparece con esa estructura que le permite adherirse a los tejidos del cuerpo y sobrevivir en ambientes húmedos como la garganta, la nariz y las vías respiratorias. Desde el punto de vista epidemiológico, los diplococos pueden transmitirse con facilidad, principalmente por el contacto con gotitas de saliva expulsadas al toser, estornudar, hablar o besar. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, la transmisión ocurre a través del contacto sexual sin protección. Personas con el sistema inmunológico debilitado o en lugares donde convive mucha gente en espacios cerrados como escuelas, dormitorios y cuartos compartidos, esto favorece que algunos diplococos provoquen brotes, especialmente en temporadas frías, cuando las personas pasan más tiempo en interiores. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prevención y las complicaciones del meningococos. Como sabemos, el meningococos es una bacteria que se adquiere por medio del sistema respiratorio. Entonces, las maneras más fáciles de prevenirlo podrían ser las medidas generales, que es un lavado de manos, evitar compartir bebidas o utensilios que nosotros ocupamos de uso personal. Algún ejemplo que puede ser en las mujeres, el maquillaje, que no se lo estén prestando porque, aunque parezca insignificante, se puede adquirir un meningococos de esta manera.
También tenemos cubrirse la boca, o sea, pues de esta manera cuando tosemos o cuando estornudamos, porque nosotros tenemos el meningococos, el 5 al 10% de las personas tienen el meningococos en la nariz o garganta de manera asintomática. Esto quiere decir que son personas que no refieren síntomas de la bacteria. ¿Por qué? Porque en muchos casos es inofensiva. Entonces, sin embargo, no quiere decir que a todos o que para todos es inofensiva, porque para algunos sí y para otros no. Entonces también de las prevenciones más sencillas tenemos los hábitos de higiene, que son el uso de gel antibacterial, no estarte tocando ojos, nariz y boca con las manos sucias, que muchas veces es un poco complicado porque muchas de las personas tenemos tics nerviosos de que, no sé, te estás agarrando la cara, los ojos. Entonces son medidas que, aunque no tenemos mucho en cuenta, debemos de tomarlas en cuenta porque son cosas que parecen simples pero a la hora te pueden causar problemas. También un ambiente saludable, y eso se refiere a que no estés mucho tiempo en lugares cerrados, que intentes ventilar el lugar. Por ejemplo, si estás en tu casa, intentes de repente abrir, no sé, la ventana, una puerta para que el aire circule, porque si una persona está infectada o porta el meningococos y está tosiendo, está estornudando o con el simple hecho de hablar, esta bacteria, como la portamos en la garganta y en las fosas nasales, las podemos expedir al ambiente, y una persona que también sea portadora llega al lugar, la adquiere y se puede poner mala. Entonces, otra de las prevenciones un poco más complejas son las vacunaciones. Las vacunaciones se aplican, como está de este lado, es preventivo. Entonces, la primera vacuna que tenemos es la MenACWY. Esta vacuna se aplica cuando la persona no es un potencial de que adquiera el meningococos. Entonces se le aplica esta vacuna que protege contra los seurogrupos ACWY. Se usa mayormente en adolescentes y en personas, como bien dije, que no son muy probables de contraer la bacteria. La segunda vacuna que tenemos es la MenB. Esta se ocupa para personas que sí son altamente potenciadoras de que porten esta bacteria. Y es lo mismo, protege de los mismos grupos. Sin embargo, como bien dije, se ocupa para las personas que puedan llegar a tener esta bacteria. También, tenemos otro método de prevención que es el quimioprofilaxis. ¿En qué consiste? Se le suministran antibióticos a la persona para evitar que sea contagiada del meningococos. ¿Por qué contagiada? Porque este método de prevención no se le puede aplicar a personas que ya sean portadoras de meningococos. ¿Por qué? Porque simplemente ya no le da efecto. Entonces se le aplican a personas que hayan convivido con otras personas que ya sean portadoras del meningococos. Entonces la quimioprofilaxis consiste en una suministración de antibióticos, de los cuales tenemos 3: la rifampicina, el ciprofloxacino y la ceftriaxona. Estos se les suministran, como ya bien dije, a las personas que sean propensas a adquirir esta bacteria. De este lado tenemos las complicaciones. Y como primer punto tenemos la fiebre prolongada. Como sabemos, la fiebre pues es un método natural del cuerpo cuando adquiere alguna bacteria o alguna enfermedad. ¿Por qué sucede la fiebre? Porque el cuerpo te está refiriendo que tiene un malestar. Entonces el hipotálamo, que es lo que controla la temperatura, hace que nosotros empecemos a generar más calor. Bueno, no que empecemos a generar más calor, que ya no podamos expirar el calor y se quede interno. ¿Con qué fin? Con el fin de combatir a la bacteria. ¿De qué manera? Pues la fiebre hace que la bacteria le cueste más reproducirse. Como sabemos, las bacterias no resisten a altas temperaturas, entonces el cuerpo busca eso. Pero ya tener una fiebre prolongada ya no es algo normal, entonces ya tienes que ir al doctor para checar qué es lo que tienes. Y pues en este caso, como estamos viendo, es el meningococos. Como punto número 2, tenemos náuseas y vómitos continuos. ¿Por qué nos dan náuseas y vómitos? Porque el meningococos se genera que se inflamen las meninges que están en el cerebro. Entonces, ¿qué provoca las meninges inflamadas? Te generan mareos. Entonces,
Bueno, ¿por qué generan mareos? Por la inflamación intracraneal. Entonces, esto hace que te generen náuseas y vómitos. Pero, si las náuseas persisten aún con el tratamiento, ¿qué se debe hacer? Pues el médico debería generarte más suministros de medicamento o empezar a ver o a tratar la enfermedad ya de una manera más agresiva, porque ya no es normal. Como punto número 3 tenemos el fallo renal agudo. Aquí dice, los riñones dejan de funcionar por shock séptico avanzado. ¿A qué se refiere por shock séptico? Un shock séptico se refiere a que la sangre le deja de llegar, en este caso, al riñón. ¿Por qué le deja de llegar sangre al riñón? Porque esta bacteria genera endotoxinas que hacen que los vasos sanguíneos se inflamen, se pudiera decir, que se abran más bien, que se abran, y hace que la sangre ya no pueda cruzar. Entonces, pues como se inflaman las vías, los vasos sanguíneos, deja de fluir sangre correctamente. Entonces te da el fallo renal por shock séptico. Como punto número 4 tenemos, ya es letal, la falla multiorgánica. ¿A qué se refiere con falla multiorgánica? Que te fallan pues varios órganos. Dentro de estos tenemos el hígado, riñón, corazón y pulmones. También, ¿por qué sucede este colapso? Por lo mismo, porque si dilatan los vasos sanguíneos, empieza a coagular sangre dentro de nuestras venas, entonces esto genera que a los órganos ya no le llegue sangre, y si ya no le llega sangre, ya no pueden seguir funcionando porque les deja de llegar oxígeno. Entonces, por eso es que te da el fallo multiorgánico. Y ya cuando ya tienes esta complicación, ya pues lamentablemente ya vas a morir porque pues ya no hay cómo salvarte. Entonces esto ha sido las prevenciones y las complicaciones del meningococos. Gracias. Cuando el diagnóstico del meningococo se empieza con la sospecha clínica, en donde se analizan los síntomas más comunes, que en este caso son la cefalea intensa, la fiebre alta, e incluso se puede llegar a aparecer los vómitos y las náuseas. En caso de que los síntomas sean muy severos, se debe iniciar con el tratamiento. Sin embargo, si los síntomas apenas son visibles y no se tiene como una confirmación del meningococos, es necesario realizar lo que son las pruebas iniciales del laboratorio, donde se incluyen estudios para valorar la gravedad del caso, donde se realizan pruebas como la biometría hemática, las funciones renales y hepáticas y los tiempos de coagulación. En casos más particulares se necesitan estudios específicos que confirmen el diagnóstico. Estos estudios podrían tratarse de cultivos, tinción de Gram, punción lumbar e incluso una prueba de antígenos que nos ayudan a determinar si la bacteria es resistente a ciertos antibióticos para proseguir con el tratamiento. Cabe recalcar que el tratamiento debe iniciarse antes del cultivo en caso de sospechas muy fuertes. En cuanto al tratamiento, se inicia inmediatamente con antibióticos como lo son la ceftriaxona y la cefotaxima. Y en algunos casos se puede usar la penicilina G como control general. En el manejo general y de soporte se observa mucho la hidratación y el manejo del choque, el control de la fiebre, el control de la cefalea y, sobre todo, la vigilancia en el hospital. Como último punto del tratamiento, la profilaxis para otros contactos se refiere a que las otras personas que tuvieron contacto con el paciente deben de recetarles un antibiótico para evitar que esta enfermedad se desarrolle. El antibiótico puede ser el mismo que se le recetó al paciente, como la ceftriaxona. También como métodos de prevención se pueden incluir la vacunación y un tipo de cuarentena en donde los familiares estén lejos no tengan contacto directo con el paciente.